Cuando el rey Ocosías cayó, no fue solo un hombre el que murió, cayó todo un reino en incertidumbre. Judá quedó sin liderazgo, sin dirección, sin protección. El trono estaba vacío. El pueblo, confundido. Los enemigos, atentos. Pero entre las sombras, alguien ya estaba moviendo sus piezas. Atalía, su madre, no lloró. No se arrodilló. No consultó a Dios. Miró el trono y lo deseó. No como una madre que sufre por la muerte de su hijo, sino como una loba que huele la sangre y se lanza sobre la presa. Ella no vio pérdida, vio oportunidad. Y en ese instante nació la ambición. Atalía no era una mujer común. Era hija de Acab y Jezabel, los reyes del norte, símbolos máximos de la idolatría y la corrupción. Desde pequeña había visto cómo el poder se tomaba, no se heredaba. Como el trono no se pedía, se arrebataba. Y ahora, estaba dispuesta a seguir el legado oscuro de su madre. Sabía que, según la promesa de Dios, el linaje de David debía continuar. Pero a ella no le importaba la promesa, ni la historia, ni la sangre real. Solo quería reinar. Y así, con frialdad y sin oposición, se proclamó reina de Judá. La única mujer que se sentó en el trono del sur, no como protectora, sino como usurpadora. Lo que parecía un acto político, era en realidad un ataque directo al plan eterno de Dios. Así comenzó el capítulo más oscuro en la historia del reino de Judá. Y el enemigo, esta vez, venía desde adentro. El trono era suyo. Pero Atalía sabía que no bastaba con sentarse en él, había que eliminar cualquier amenaza. Y la única amenaza que le preocupaba era la sangre real. Porque mientras existiera un descendiente del rey David, su reinado sería inestable. Mientras alguien más tuviera derecho legítimo al trono, ella sería solo una sombra del poder. Y Atalía no aceptaba sombras. Quería dominio total. Entonces tomó una decisión que estremecería al cielo y mancharía para siempre su nombre. Ordenó matar a toda la descendencia real. No soldados. No traidores. Ni enemigos extranjeros. Sus propias nietas y nietos. Bebés, niños, príncipes inocentes, masacrados uno por uno. Lo que debía ser una abuela protectora, se convirtió en una asesina despiadada. Atalía no actuó por impulso. Era estrategia pura. Quería borrar por completo el linaje de David, y con él, la promesa de Dios. Una promesa que decía que del linaje de David nacería un rey eterno. Pero a ella no le importaban las promesas. Solo el poder. Lo que Atalía no sabía, es que, al tocar ese linaje, no estaba enfrentando a hombres. Estaba enfrentando al plan de Dios. Y aún así, lo intentó. Uno tras otro, los herederos fueron eliminados. El palacio, que antes fue hogar de reyes justos, se convirtió en escenario de traición, muerte y llanto. El pueblo, en silencio. El templo, profanado. El trono, usurpado. Parecía que Atalía había ganado. Parecía que la promesa había sido rota. Parecía que no quedaba esperanza. Pero en medio de la masacre, un niño escapó. Uno solo. Un bebé de 1 año. Un resto oculto. Una semilla viva del plan de Dios. Y eso era suficiente. Porque cuando todo parece perdido, Dios todavía tiene un plan oculto. En medio del caos, de los gritos apagados por la sangre, del miedo que se respiraba en los pasillos del palacio, una mujer valiente decidió actuar. Su nombre era Jozabet, hermana del difunto rey Ocosías. Ella no era guerrera, no tenía ejército, no portaba corona. Pero tenía algo que Atalía jamás tuvo: temor de Dios y valor para proteger su promesa. Jozabet supo que no podía detener la masacre. Pero tal vez, solo tal vez, podía salvar una vida. Una vida que cambiaría el curso de la historia. Riesgando su propia existencia,
tomó a Joás, un bebé de apenas un año, y junto con su esposo Joiada, el sumo sacerdote, lo escondió en el lugar más sagrado, el templo de Dios. Sí, en el mismo templo que Atalía había profanado con ídolos y altares paganos. Pero ese templo seguía siendo el refugio del cielo. Un lugar que, aunque contaminado por la idolatría, aún conservaba la huella de lo eterno. Durante 6 años, Joás creció en secreto. Nadie fuera del círculo cercano del templo sabía que él existía. Mientras Atalía reinaba con puño de hierro, convencida de haber exterminado la línea real, Dios estaba criando a un rey entre columnas de santidad y verdad. Imagínalo, el niño que debía estar muerto, jugando en los patios del templo, escuchando las historias de David, su antepasado, aprendiendo a caminar entre sacerdotes, cantando salmos, absorbiendo la atmósfera de lo sagrado mientras afuera, Judá vivía en tinieblas. Mientras el pueblo se inclinaba ante ídolos de piedra, el verdadero heredero crecía frente al altar del Dios vivo. Mientras la reina pensaba que el trono estaba asegurado, el cielo preparaba su caída. Joás no tenía espada, ni escudo. No sabía lo que era el poder ni la política. Pero tenía algo más fuerte que todo eso, el respaldo divino. Y cuando llegó el tiempo exacto que solo Dios conoce, las puertas del templo se abrieron. Y el niño oculto se convertiría en el rey revelado. Porque ningún plan de Dios queda enterrado para siempre. Lo que el mundo cree destruido, Dios lo está preparando. Lo que parece escondido, solo está madurando para ser revelado con gloria. 6 años pasaron. 6 largos años en los que Atalía reinó con soberbia, creyéndose invencible. Convertida en reina por traición y sangre, consolidó su poder con idolatría, corrupción y temor. Profanó el templo de Dios, instaló imágenes de Baal, y convirtió a Judá en un eco del reinado perverso de su madre Jezabel. El pueblo, resignado y confundido, había olvidado la esperanza. Pero Dios no olvida. Y cuando todo parecía sellado, llegó el año 7. En silencio, sin hacer ruido, Joiada el sacerdote, esposo de Josabet y protector de Joás, comenzó a moverse. Convocó a los capitanes de confianza, a los levitas, a los líderes fieles. Les mostró al niño escondido. Les recordó la promesa de Dios a David, que su linaje jamás sería cortado. Y les dijo algo que cambiaría el destino de la nación: ha llegado el momento. El templo, antes silencioso, se convirtió en centro de conspiración santa. Cada sacerdote, cada líder, recibió su posición. Los capitanes rodearon al niño. El pueblo comenzó a reunirse. Algo se estaba gestando, y no era humano. Entonces sucedió. En medio del atrio del templo, sacaron al niño Joás. Con solo 7 años, temblando pero firme, fue puesto de pie frente al pueblo. Joiada lo ungió con aceite. Colocó sobre su cabeza la corona real. Y levantando la voz, exclamó: ¡Viva el rey! Trompetas sonaron. Gritos de alegría estallaron. Después de años de tinieblas, la luz volvió a brillar sobre Judá. Pero no todos celebraban. Atalía escuchó el clamor desde el palacio. Corrió al templo con furia. Y lo que vio la dejó paralizada: un niño en el trono. Un pueblo celebrando. Una corona en la cabeza de quien ella creyó muerto. Gritó con desesperación: traición, traición. Pero no era traición. Era justicia divina. Era la restauración de una promesa eterna. Joiada ordenó a los soldados: no la maten en el templo. Sáquenla fuera. Y allí, en la puerta del palacio que había robado, cayó Atalía. La mujer que quiso borrar el linaje del Mesías fue borrada de la historia con el filo de su propia ambición. El juicio no vino de ejércitos extranjeros, vino desde adentro. Desde el mismo lugar que ella creyó dominar. Y así terminó el reinado de la reina más oscura de Judá. Atalía había caído. El templo volvió a ser sagrado. El pueblo, una vez más,
había visto la mano de Dios moverse con precisión perfecta. Pero la verdadera victoria no era política. La verdadera victoria era profética. Porque lo que estaba en juego no era solo el trono de Judá. Era mucho más profundo. Atalía no lo supo, pero al intentar exterminar a la descendencia de David, estaba lanzando un ataque directo contra el plan de redención del mundo. Dios le había prometido a David que de su linaje nacería un rey eterno. Uno que no solo gobernaría Israel, sino todas las naciones. Uno cuyo trono jamás sería destruido. Esa promesa apuntaba al Mesías, Jesucristo. Si Atalía hubiera tenido éxito, si Joás hubiera muerto junto con los demás herederos, el linaje mesiánico habría sido cortado. Pero Dios nunca pierde el control. Mientras el enemigo planeaba la eliminación, Dios preparaba una habitación secreta en el templo. Mientras el pueblo pensaba que todo estaba perdido, Dios criaba a un rey en la sombra. Porque cuando parece que el mal ha ganado, es cuando Dios está más cerca de cumplir su palabra. Joás reinó desde los 7 años, guiado por Joiada, el sumo sacerdote fiel. Bajo su liderazgo, el pueblo volvió al pacto con Dios. El templo fue restaurado. La adoración verdadera fue recuperada. Por un momento, la fidelidad floreció de nuevo en Judá. Pero más allá de la historia humana, lo que brillaba con fuerza era esto: la promesa seguía viva. A veces Dios no grita, actúa en silencio. A veces no responde con fuego desde el cielo, sino escondiendo a un niño durante 6 años. Pero siempre, siempre, cumple su palabra. Y esa es la verdadera enseñanza de esta historia. No importa cuán oscura parezca la situación. No importa cuántos enemigos se levanten. No importa si el mal parece estar ganando. Si Dios prometió algo, nada ni nadie podrá detenerlo. Porque Él no necesita multitudes para cumplir su plan. Le basta un niño, un corazón dispuesto, una mujer valiente, un sacerdote fiel. Le basta una promesa y su fidelidad eterna. La historia de Atalía no es solo un relato del pasado, es un espejo del presente. Porque el orgullo no ha muerto. La ambición sin límites, el deseo de poder, el desprecio por lo sagrado, siguen vivos en muchas formas hoy. Pero también sigue vivo ese Dios que, aun cuando todo parece perdido, sigue preservando su propósito con precisión divina. Tal vez tú hoy te sientes como Joás, oculto, ignorado, rodeado de oscuridad. Quizás crees que tu llamado ha sido olvidado, que el mal ha ganado demasiado terreno, o que ya no hay esperanza. Pero si Dios te tiene reservado, es porque tiene un tiempo perfecto para levantarte. Recuerda esto. Dios no necesita multitudes para cambiar la historia. Le basta un corazón obediente, una fe valiente, una persona dispuesta a creer, incluso en medio del silencio. Y cuando llegue el tiempo, nada podrá detener lo que Él ya ha planeado. Si esta historia tocó tu corazón, déjale like al video y suscríbete al canal. Cada semana compartimos historias bíblicas llenas de revelación, poder y propósito. Historias que no solo enseñan, transforman. Que no solo informan, encienden el alma. Y si conoces a alguien que necesita esperanza, justicia o fe renovada, comparte este video con esa persona. Aquí no solo contamos relatos antiguos. Aquí despertamos corazones, avivamos la fe y recordamos que Dios siempre cumple su palabra. Nos vemos en el próximo video.